El tema del seminario de este mes es sobre el lago de fuego, ¿no? Eso aparece sobre todo en el libro de Apocalipsis, el lago de fuego, donde serán arrojados los enemigos de Dios y todas aquellas personas que no fueron encontradas, registradas en el libro de la vida, serán arrojadas en ese lago de fuego. Lamentablemente, en el cristianismo hay principalmente dos posiciones sobre este tema. Y es si el lago de fuego representa un infierno, pues un lugar de tormento eterno, de castigo eterno, es decir, o si el lago de fuego representa la aniquilación o la extinción de la persona que será quemada en el sitio. Esas son las dos posiciones. En este seminario voy a estar explicando los versículos álgidos sobre este tema, sus diferentes traducciones de las palabras que están en el fondo, para que podamos ver qué es lo que Dios realmente nos está presentando sobre este asunto, ¿no? Porque es un asunto importante. Es un asunto importante porque implica el final de toda persona. Toda persona va a terminar allí, al menos que acepte al Señor Jesucristo y sea inscrito en el libro de la vida. De resto, toda persona va a terminar allí, ¿ok? En ese lago de fuego. Toda persona va a terminar allí. La discusión está en si ese lago de fuego representa un tormento eterno o si ese lago de fuego representa aniquilación o extinción. O sea, desapareciste, moriste para siempre, pereciste, ¿ok? Entonces, voy a comenzar por como dicen en mi pueblo, no sé si ustedes son de ahí, como dice, por la calle del medio. Dice así: las personas no salvas no son torturadas para siempre. Eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura no enseña que las personas no salvas van a ser torturadas para siempre. Y la enseñanza de que lo son contradice muchas escrituras claras y simples. O sea, a veces toman versículos que pareciera decir eso, uno o dos versículos, y van en contra de una cantidad de versículos, por decirlo así, difícil de enumerar, que dicen todo lo contrario de que una persona va a sufrir eternamente. ¿Ok? Hay muchos versículos sobre este tema. Entonces, bueno, comenzamos. El segmento 1, que es el día de hoy. Segmento 1. La Escritura dice que los impíos serán destruidos, no que sufrirán eternamente. Y comienzo, ¿no? La palabra, porque el tema aquí es el infierno, ¿no? O sea, sí, porque conceptualmente y en nuestra cultura, toda persona cree que usted muere o va al infierno o va al cielo, ¿cierto? Si vamos a hablar de nuestra cultura, voy a echar un poquito para atrás. Si vamos a hablar de nuestra cultura, toda persona cree que al morir va al cielo si fue buena o va al infierno si fue mala. Eso es lo que cree la mayoría de las personas en nuestra cultura. Sin embargo, la Escritura no dice eso. La Escritura dice que usted muere y está muerto hasta que vuelvas a vivir, que es resucitar, para ir a juicio, y en el juicio se decide si tú vas a vida eterna o vas a... Bueno, hoy vamos a ver si es destrucción o castigo eterno, ¿no? No lo hemos definido todavía, no lo hemos enseñado todavía, pero desde mi posición, si usted me pregunta mi posición como cristiano de la que he estudiado, yo soy de la línea aniquilacionista, así se llama. Están los de la línea de castigo eterno y está la línea aniquilacionista, es decir, serán aniquilados todas aquellas personas que no sean halladas registradas en el libro de la vida, ¿ok? Esa es mi posición. De todas formas, yo voy a enseñar hoy todos esos ángulos, ¿ok? Hoy y mañana, todos esos ángulos. Eso es lo que cree nuestra cultura. Sin embargo, eso no es lo que enseña la Escritura. Y yo sé que usted está ahí sentado o está conectado
Y está pensando, pero la palabra infierno aparece en la Biblia. Sí, la palabra en española, infierno, aparece en la Biblia. En los manuscritos originales no aparecía infierno. Aparecían otras palabras que fueron traducidas como infierno, lo cual fue un grave error para el entendimiento de lo que Dios quiere transmitir en esos versículos. Eso fue un gravísimo error. Y también usted, yo sé que estará pensando, ¿y es rico y Lázaro? Y no sé qué, no se preocupe, todo eso lo vamos a ver entre hoy y mañana. No crea que no los vamos a tocar, sí lo vamos a tocar. Entonces, la definición de infierno, básicamente, en nuestra tradición, ¿verdad? Es un lugar subterráneo lleno de gusanos que no mueren nunca, que no se llenan porque comen y comen y comen y no se llenan. No se mueren en un fuego que nunca se apaga. Eso es un milagro de los más extraordinarios. Ajá. Y las llamas que no se apagan, reservado para la gente malvada que será devorada, entre comillas, por los gusanos y consumida, entre comillas, por las llamas después de morir por el resto de la eternidad. Ok, pongo entre comillas porque la palabra dice que vas a ser devorado y consumido, pero la tradición te dice que ese consumido en verdad no te consume, o sea, el fuego nunca te va a quemar. ¿Ok? Y el diccionario de la Real Academia Española define infierno de dos formas. Lugar donde los condenados sufren después de la muerte, castigo eterno. Y en diversas mitologías, en segunda definición, y religiones no cristianas, lugar donde habitan los espíritus de los muertos. ¿Ok? Esa es la definición de infierno. Sin embargo, ese concepto no está en la Biblia. Usted busca ese concepto en la Biblia y no está. No existe ese concepto. Ese concepto fue traído a la Biblia cuando pusieron la palabra infierno sobre una palabra griega o aramea. Y entonces, lamentablemente, esa palabra transliterada a nuestro idioma viene con todo su significado. Y terminamos entonces creyendo en un lugar de tormento eterno, de fuego, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces comenzamos. Mire, hay muchos versículos claros, pero extremadamente claros y simples, donde la Biblia deja claro que todo aquel que no sea hallado, inscrito en el libro de la vida, dejará de existir, aniquilado, listo. Eso es lo que dice la Escritura. Voy a comenzar por decirles por qué mucha gente está en contra incluso del concepto de infierno. Incluso el concepto de infierno ha sido un problema para que muchas personas lleguen a Dios, porque nadie puede entender un Dios de amor que se deleita en un sufrimiento eterno de unas personas. ¿Ok? Es muy injusto, como le digo, porque hay razones importantes para no creer en un tormento eterno, ¿no? En una tortura o persona eterna. Primero porque Dios es amor. Disculpa, adelante aquí. Dios es amor, como dice el versículo ese. O sea, si usted va a definir a Dios más que el creador, y Él es amor. Todas sus acciones, o sea, todas sus acciones de Dios están basadas en amor. Incluso las leyes son hechas basadas en amor, ¿no? Entonces, hay muchas razones para no creer en un lugar de tormento eterno. Una razón, primeramente, es que Dios es amor. Y torturar a la gente para siempre no es amoroso. Para nada amoroso. O sea, una persona, hay niveles de pecado, por así decirlo. Entonces, una persona que a lo mejor nunca mató a nadie, ni ese tipo de de pecados graves, pero simplemente no creyó en el Señor Jesucristo y vivió su vida muy egoístamente. Él decidió no aceptar el pago de Jesucristo, él quiso pagar el pecado con su vida y Dios va a retribuir eso en el juicio. O sea, esa persona por 40, 50 años le va a tocar una eternidad de sufrimiento en un lugar de fuego que no se apaga y gusanos que te van a comer, etcétera, etcétera, etcétera. Es demasiado. Incluso no sería justo. Y Dios es justo, que es el segundo punto que está allí. Dios es justo. ¿Cómo puede ser justo la tortura eterna?
Ni siquiera en la ley había tal cosa. En la ley había incluso, la ley, si usted estudia la ley de Dios, lo que había era pena de muerte para los casos extremos. Y para los casos de lo que eran los criminales, por decirlo así, las personas criminales que cometían delitos, pero no atentaban contra la vida de una persona y la sociedad, pagaban de manera civil, ¿verdad? O sea, si robaste una oveja y te capturaron, tenías que devolver 4. No tenías para pagar las 4, bueno, usted va detenido a trabajar en un sitio donde usted después pagara, y etcétera, etcétera. Pero aquellas personas, aquellos criminales que atentaban ya contra la vida humana o la sociedad, ejemplo, un violador ya no respeta la vida del otro, ya traspasó la frontera a robarte un lente, un pan, no, ya traspasó, ya está atentando contra un violador, un secuestrador, un asesino. Esas personas, pena de muerte. ¿Ok? Y la sociedad, por el bien de la sociedad, era homosexualismo y adulterio, porque el matrimonio es la base de la sociedad. Y eso también era pena de muerte. ¿Ok? Dios nunca ideó en su ley civil un sistema de una persona encarcelada para siempre siendo castigada. Para nada, usted no va a conseguir, eso no es el andar de Dios. Además, como coloqué allí, ¿no? Estaríamos realmente nosotros en un lugar de deleite, regocijándonos, sabiendo que allá al lado están gente siendo torturada por la eternidad. Difícil, ¿verdad? Un poco difícil. Entonces, esas son razones importantes para poner en duda que haya un sufrimiento eterno planteado por la Escritura. Porque vean, la palabra siempre ha puesto las palabras siempre ha puesto, por decirlo así, cosas antagónicas. Dios es luz, el enemigo es tiniebla. La palabra es vida, los enemigos es muerte. Vida contra muerte. Siempre ha sido así, siempre ha sido bien contra el mal, orden contra el caos. Son antagónicos, ¿no? Entonces leemos por lo menos este versículo de Mateo 25, 16, de Biblia de las Américas, dice: y estos, los impíos, irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Entonces, si usted lee eso, entendiendo que el castigo eterno hace referencia a un lugar de sufrimiento, donde fuego y gusanos que nunca se apagan, usted entenderá ahí que Dios está hablando, bueno, unos irán al infierno y otros irán a la vida eterna. ¿Cierto? Sin embargo, el énfasis de la palabra castigo, que lo explico más adelante, no está en el ser castigado eternamente, sino que la condena será para siempre. La condena que se te dicte. Es muy diferente percibir eso, ¿oyeron? Y lo vemos más adelante. Y por eso que le pongo esta pregunta abajo. ¿Será el castigo, sufrimiento y angustia en el infierno para toda la eternidad? ¿Será eso lo que Dios va a dictaminar? El castigo hacia la persona, el castigo que será para siempre, para eterno, el castigo que será para siempre. ¿Será sufrimiento en el infierno? ¿Ese será el castigo que Dios está proponiendo? ¿O hay otro castigo? Esa es la pregunta interesante. Entonces, bueno, comencemos. El Antiguo Testamento dice que los impíos serán destruidos. O sea, que el castigo para el impío no es un sufrimiento eterno. Dice que el castigo para el impío es destrucción, dejar de existir. Y vamos a leer unos cuantos versículos muy claros y simples sobre esto, ¿no? Vean, Salmos 37, 10 y 11, Biblia de las Américas, dice: un poco más, ¿sí? Un poco más, y no existirá el impío. Vean, un poco más y no existirá el impío, o sea, dejará de existir. Buscarás con cuidado su lugar
pero Él no estará allí porque dejó de existir. No lo vas a encontrar. No vas a encontrar al impío, dejó de existir. Más los humildes poseerán la tierra o heredarán la tierra. Ese versículo es el que cita el Señor Jesucristo en la bienaventuranza de Mateo 5:5, cuando dice, más los humildes recibirán la tierra por herencia. No vamos a vivir en el cielo, ¿oyeron? Vamos a vivir en la tierra, aquellos que acepten a Dios. Y se deleitarán en abundante prosperidad. Entonces, siempre usted va a ver que son dos posiciones que Dios está planteando. A uno te está dando, ¿cómo es? A uno dice que van a desaparecer, que no los vas a encontrar, dejarán de existir. Y vean que está hablando de la persona, no está hablando que el cuerpo dejará de existir, no es que el cuerpo dejó de existir, pero ahora están viviendo, no, la persona, el impío, todo su ser dejará de existir. Dejará de existir. Lo buscarás y no los encontrarás. En cambio, los otros sí seguirán viviendo en el reino que Dios instaurará en la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que está diciendo ese versículo. La propuesta nunca ha sido un castigo de sufrimiento, sino vivir eternamente, porque la propuesta es vida eterna o muerte. ¿Ok? Vamos a ver otros más, pero eso es muchísimo. Vean este. Salmo 145, 20. El Señor cuida a todos los que lo aman, pero aniquilará a todos los impíos. La palabra aniquilar, dejar de existir, no son dos palabras que usted las puede interpretar como, bueno, es aniquilado, pero no está aniquilado, él va a seguir viviendo. Estaríamos contradiciendo la Escritura, digo yo aquí. Eso está muy fácil de entender. Son versículos muy claros y simples. Vuelvo a leérselo. Salmo 145, 20. El Señor cuida a todos los que lo aman, pero aniquilará a todos los impíos. Salmo 92, 7. Aunque broten como hierba los impíos, o sea, cantidades industriales, y florezcan todos los malhechores, para siempre serán destruidos. Destrucción eterna. No podemos ser, vuelvo y les repito, y eso es lo que he tratado siempre en la congregación, no podemos ser el tipo de cristiano que vemos estos versículos que son muy claros y simples y contradicen una tortura eterna o un lugar de fuego eterno, y decir, y apartarlos y echarles tierrita y decir, no, pero es rico y Lázaro. Todos esos versículos que usted está pensando, rico y Lázaro, el gusano que nunca muere y la llama que nunca se apaga, todos esos versículos que usted sé que ha leído y le vienen ahorita a su mente, tienen una explicación sin contradecir esto. Porque si usted lo explica de la manera pagana o griega, de que hay un lugar de sufrimiento eterno, entonces la Biblia se contradice. Y si la Biblia se contradice, cierre ese libro y váyase. ¿Me doy a entender? O ella habla una línea lógica de principio a fin, o no sirve, o es otro libro más. ¿Me doy a entender? No podemos simplemente tomar lo que me gusta y tirar a un lado aquello que no está de acuerdo con mi pensamiento. No, la Biblia no se adapta a lo que yo creo. Yo me tengo que adaptar a lo que la Biblia enseña. Lamentablemente, a través de la historia, hemos ido más a la Biblia a buscar aquello que ya creemos que está allí, que a buscar lo que realmente ella enseña. Por eso hay exégesis y el otro es eisegesis. Eisegesis es cuando tú vas y buscas en la Biblia lo que ya tú has preconcebido como que está allí. O mejor dicho, tu pensamiento buscas es versículos para que lo apoyen, apoyar tu creencia. Otra cosa, cuando tú vas a ella a ver qué enseña, hacer que ella encaje y ajustarte a lo que ella enseña. Así todo el mundo
está enseñando otra cosa. ¿Me doy a entender? Y ahí es donde la palabra dice que debe ser valiente por la verdad. No en vano el Señor Jesucristo se enfrentó a los maestros de la ley, o sea, aquellas personas religiosas de su momento, de su era, de su tiempo, y les dijo, ellos le dijeron, ¿por qué invalidan tus discípulos la tradición de los ancianos? De lavarse las manos, ¿no? Eso es lo que ellos estaban pendientes. Y él les dijo, ¿y por qué invalidáis vosotros el mandamiento de Dios cuando tal cosa? O sea, peor todavía. Una cosa es Entonces, las tradiciones, lamentándolo mucho, y en la iglesia cristiana hay mucha tradición más pegada al paganismo y al pensamiento gnóstico y otras cosas que al pensamiento hebreo real. ¿Ok? ¿Quieren ver otro ejemplo? Seguimos aquí con muchísimos versículos. Salmo 37, 20. Pero los impíos perecerán. La palabra perecer es dejar de existir. Listo. Y los enemigos del Señor serán como la hermosura de los prados. Desaparecen, se desvanecen como el humo. Preste atención. El humo se desvaneció y ya dejó de existir. No hay humo. Pereció, se acabó. Así va a ser el final de los impíos. Por eso dice, serán aniquilados. Job 27, Biblia textual, dice, como sus mismas heces, perecerá para siempre. Quienes lo veían se preguntarán, ¿dónde está? ¿Dónde está el impío? Desapareció. Van a desaparecer. Eso es lo que dice la Escritura. Sigo. Voy a resumir porque sería eterno la cantidad de versículos, ¿oyeron? Que hablan de que el impío será aniquilado, exterminado, que desaparecerá para siempre. Vean, usted consigue, dejarán de existir, por lo menos en el Salmo 37:10, Proverbios 10:25. Los impíos serán destruidos para siempre. Salmo 92:7, Salmo 77:17-19, Salmo 145:20, Proverbios 14:11. Morirán. Ezequiel 18:4, 20:33, 13-16. ¿Qué más dice? Perecerán. Perecerán. Y fíjense que no es que dice que no es el cuerpo, pero el alma sigue, no, está hablando de la persona. Perece la persona, muere la persona, toda ella. Ajá. Perecerán para siempre, Job 27. Serán como nada. ¿Sabe lo que es la nada? Nada, no hay nada. Se acabó. Isaías 41:12. Tendrán ruina eterna. Salmo 52:5. Por aquí hay otros más. Las polillas los devorarán como un vestido y los gusanos los devorarán como a la lana. Isaías 51:8. Los malvados volarán como un sueño y nunca más serán encontrados. Porque dejaron de existir, no hay lugar para ellos. ¿Ok? Job 20:8. Serán consumidos como paja seca. ¿Sabe qué pasa con la paja cuando se quema? Se vuelve ceniza. Se acabó. No existe. Se acabó. ¿Ok? Se desvanecerán como humo. Su fuego los consumirá. El fuego de Dios lo va, porque Dios es fuego consumidor. ¿Ok? El fuego los consumirá. Serán bautizados en fuego. ¿Ok? Serán escritos en la tierra y como sus nombres en la tierra. Y como su nombre en la tierra que pronto desaparecerán, eventualmente ellos también desaparecerán. Y se irán para siempre. Nadie los verá más. Eso es Job 29. Y este es excelente, ¿no? Salmos 49:20, Biblia de las Américas. El hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. ¿A dónde van las bestias? ¿Hay un infierno para bestias? El alma de la bestia sigue viva. Como los animales, ¿ok? ¿Ah? Claro.
no vivirán para siempre en ninguna parte. Y este es excelente, vean, Malaquías 4, 1 al 3, Biblia de las Américas. Vean lo que dice, Malaquías 4, 1 al 3, Biblia de las Américas. Porque he aquí, vean esta promesa, porque he aquí, viene el día, acuérdense que el día del Señor es tanto castigo como retribución. Castigo para el impío, pero alegría para el justo. ¿Ok? Entonces, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego. ¿Ok? Dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué les dicen esas palabras? ¿Que va a quedar algo de ellos? Serán exterminados. Y vean lo que dice, ¿no? Más para vosotros, para ellos es un día ardiente, más para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de la justicia, el Señor Jesucristo, con salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Y hollaréis a los impíos. ¿Sabes lo que es hollar al impío? Lo vas a pisar, lo vas a pisotear, pero vea cómo lo vas a pisotear. Y hollaréis a los impíos, pues ellos serán cenizas bajo de las plantas de vuestros pies. El día que yo actúe, dice el Señor, Dios de los ejércitos. ¿Usted sabe lo que es alguien hecho ceniza? Que Dios no te dejará ni raíz ni nada. ¿Usted ha visto en alguno de los versículos que vimos alguna cosa de que esté hablando de que la promesa del impío es que la retribución para el impío, el castigo para el impío será tormento eterno? ¿O la retribución, que el castigo que van a llevarse ellos es desaparecer, ser aniquilados, lanzados en el lago de fuego, y allí, hasta ahí llegó su existencia? No se sabrá más nada de ellos, dejarán de existir. Dígame si esos versículos tienen algo que ver con un infierno de fuego eterno. La promesa ahí real es, desaparecerán. Porque, mire, es muy lógico. Si el Señor Jesucristo está prometiendo vida eterna a todo aquel que cree en Él, decir que el malvado sigue vivo es vida eterna también. Hace vacía la promesa del Señor Jesucristo. Y todo este asunto de un infierno de fuego eterno para el impío viene a raíz de la creencia del alma inmortal, que tampoco está en la Biblia, que lo hablamos en el seminario pasado. Entonces, si el alma nunca muere, y tú nunca mueres, el alma no muere, el alma es inmortal, entonces, ¿dónde van las almas malas? Si no van a estar en presencia de Dios, entonces tienen que ir a un lugar de castigo, y de ahí es donde viene ese asunto. Pero la Biblia ni enseña que el alma es inmortal, y menos aún enseña un lugar de tormento eterno de fuego con gusanos que te comen y te devoran y nunca se llenan, ¿ok? Y ni se queman ellos. ¿Me doy a entender? De todas formas, yo sé que en su cabeza siguen los versículos de Rico y Lázaro, pero yo he leído en la Biblia la palabra infierno. En fin, leo aquí lo siguiente. En contraste con estos versículos claros, que dicen que los malvados serán destruidos y no existirán más, no hay un solo versículo claro e indiscutible del Antiguo Testamento que muestre a los malvados viviendo para siempre en tormento. No hay uno solo. Busque uno solo en el Antiguo Testamento y no lo va a encontrar. Todos los versículos del Antiguo Testamento son claros que el malvado será aniquilado, dejará de existir. No hay uno solo. Todos hablan en esos términos. El fin para aquellos que no estén anotados en el libro de la vida, no es vida eterna, es sufrimiento, es destrucción eterna. ¿Ok? Continúo.
Veamos aquí ahora. El Nuevo Testamento dice que los impíos serán destruidos. El Nuevo Testamento lo dice. El problema en el Nuevo Testamento es las traducciones. Y ya lo vamos a ver. Comenzamos. Vea esto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Ok? Muchas veces en la Biblia las personas son llamados árbol. Incluso hay unos casos donde personas específicas fueron llamados árboles. Incluso el Señor Jesucristo dice, todo árbol bueno da buen fruto y todo árbol que, haciendo referencia a las personas. Es decir, toda persona que no dé buen fruto será cortado, matado y lanzado al fuego para morir. ¿Ok? Mateo 13:40. Por lo tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, este es el caso, el Señor Jesucristo está diciendo lo mismo de la paja, ¿no? Serán como paja que serán quemadas y no dejarán ni raíz ni rama. Ok. Así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin de la era. Fin del mundo ahí es fin de la era. El fin de la era va a ser así. Cuando el Señor Jesucristo venga y se siente en su trono glorioso, ¿no dice Mateo 25? Y ponga a su derecha a las ovejas y a su izquierda a las cabras, le dirá a las ovejas, vengan ustedes y reciban el reino que Dios ha preparado para ustedes desde la fundación del mundo, ¿verdad? En el comienzo del reino será así. Sin embargo, a las cabras, ¿qué les va a decir? Eso fue lo que serán arrebatados, ¿qué dice? No sé, serán, y serán quemados como la cizaña, serán lanzados a el lago de fuego con azufre. Continúo. Juan 15:6. Juan 15:6 dice, Biblia de las Américas, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen, lo echan al fuego y se quema. Es una enseñanza simple. Las personas que escuchaban al Señor Jesucristo no pensaban que un árbol se quemaba y seguía viviendo para siempre. ¿Ok? ¿Me doy a entender? Usted sabía que si usted le decían, si usted le están diciendo, usted será quemado, entonces te va a dejar de existir, vas a ser ceniza. Eso es lo que está hablando allí. Si usted le están haciendo un símil, eso es muy fácil de entender. Usted corta un árbol y lo quema, se quemó, ceniza, no quedó nada. Ese es el fin que está diciendo el Señor. Si usted lee 2 de Pedro 2:6, este es muy interesante. Esto es interesante, vean. Este versículo es muy interesante. Si condenó a la destrucción, ¿alguien tiene duda que Sodoma y Gomorra fue destruida? ¿Alguien tiene duda aquí que Sodoma y Gomorra fue destruida? ¿Está existiendo Sodoma y Gomorra hoy? No, ¿verdad? Vean esto. Si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, se fueron quemadas, ¿cierto? Poniéndolas de ejemplo para los que habrán de vivir impíamente después. Entonces, el ejemplo para los impíos de cuál sería su fin es la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Me entiende? Sodoma y Gomorra todavía no está ardiendo en fuego a día de hoy y la gente allí está sufriendo un fuego eterno como ejemplo. ¿Me doy a entender? Vuelvo y lo voy a volver a leer porque es extremadamente importante entender a los apóstoles. Vean, 2 de Pedro 2:6, Biblia de las Américas. Si condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque Sodoma y Gomorra fue destruida, ¿cierto? Cuando llovió fuego del cielo, fue destruida y no quedó nada. Es más, según los estudiosos, ese es el sitio donde hoy está el Mar Muerto. Ese sitio que está hundido, toda esa zona que no tiene vida. Ok, esa zona de allí era Sodoma y Gomorra. Vean, si la ciudad fue destruida, las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, ahí no quedó nada, ahí no quedó una casa en pie, ahí no quedó una persona en nada. Poniéndolas de ejemplo, o sea, el ejemplo
¿De cuál será el fin de los impíos? Es Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra fue destruida. Sodoma y Gomorra no es un sitio donde todavía está un candelero prendido y la gente está allí sufriendo. No pueden salir de ahí quemándose. Ese no es el ejemplo de Sodoma y Gomorra. El ejemplo de Sodoma y Gomorra es que fue destruida, y vean lo que dice, poniéndolas de ejemplo para los que habrán de vivir impíamente después. Es decir, todos los impíos sufrirán el fin que sufrió Sodoma y Gomorra. Destruidos por fuego. Destruidos por fuego. ¿Ok? Continúo. Veamos otro punto. Entonces el Nuevo Testamento, vimos que el Antiguo Testamento deja claro que el castigo final para los impíos es aniquilación, exterminio, destrucción. No es sufrimiento eterno en un lugar de fuego. Vimos que el Nuevo Testamento también apoya esta perspectiva, ¿cierto? ¿Cierto? Ahora vamos a ver vocabulario, pues palabras en el Nuevo Testamento que muestran que los impíos serán destruidos. Lamentablemente la mayoría de estas palabras han sido traducidas como pérdida. ¿Ok? Traducido como pérdida y se pierde en el contexto. Porque tú ves el contraste entre Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces esa palabra perderse no transmite la contundencia de los versículos que hablan de ser aniquilado y destruido. ¿Me doy a entender? Voy a explicar todo esto ahorita, por qué traducen como pérdida, por qué no traducen destrucción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que veamos, vamos a ver como unas 7 o 8 palabras que en el Nuevo Testamento, vean, 7 o 8 palabras que traducen destrucción, usadas en la Biblia. ¿Ok? Apoleia. La palabra apoleia significa la destrucción que uno experimenta, la aniquilación. Eso es lo que significa la palabra apoleia, según el léxico griego-inglés del Nuevo Testamento y otra literatura cristiana primitiva, por Arnold y Gingrich. También se conoce como el BDGG, porque es más fácil decirlo así, el BDGG, que decir todo el Nuevo Testamento también. ¿Ok? Es más, todas las definiciones las saco de ese diccionario, de ese léxico, ¿ok? Vean, apoleia significa la destrucción que uno experimenta, también significa aniquilación. Lamentablemente, todas estas palabras, si usted busca algún diccionario en español como el diccionario de Vine, te dice destrucción, vean lo que dice, destrucción, pero no del ser, sino del bienestar. Como queriendo decir que la persona no muere, sino que pierde, será destruido su bienestar porque se perdió, y por eso es que traduce perderse. Entonces ellos toman que el final del impío es pérdida, porque por lo menos la palabra cuando la oveja perdida es una palabra que también traduce como destrucción o pérdida, perecer, tiene varias traducciones. Lo mismo pasa en el español. Hay unas palabras que se escriben iguales, pero significan varias cosas dependiendo de su contexto. La palabra banco, por ejemplo, puede significar el banco donde usted va y guarda el dinero o el banco donde se sienta. El contexto o el banco de sangre. Eso depende del contexto, es el que te va a decir a ti cuál uso. Incluso usos gramaticales también, si es verbos, etcétera, etcétera. O la palabra carta. Una carta puede ser una carta de jugar o puede ser una carta escrita a una persona. La palabra vino, vino de tomar o vino de venir. Y así sucesivamente hay palabras que sobre todo el contexto es el que te dice cómo debe entenderse, ¿no? ¿Ok? Entonces, comenzamos. Mateo 7:13, Reina Valera del 60, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición,
esa palabra perdición allí es la palabra apoleia, que en el contexto debería traducir destrucción o aniquilación. Por eso es que la Nueva Versión Internacional, ese mismo versículo te lo traduce de la siguiente manera: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Que esa traducción está en armonía con todos esos versículos que ya hemos visto. Recuerden que todos esos versículos se los mostré ahorita para que ustedes vean que la Escritura tiene que armonizar. No puede ser que unos versículos me digan una cosa y después vengan otro y me dicen otra cosa muy diferente sin haber una explicación de por medio. Por lo menos nosotros podemos saber que la salvación en el Antiguo Testamento era muy diferente a la salvación que hablamos hoy, porque la misma Escritura te dice que después que Cristo resucitó, hubo un secreto y Dios le derramó gracia en una administración nueva. La deja clara. Pero hay cosas que no varían. Hay cosas que no varían. ¿Me entiendes? Entonces, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, apoleia, y muchos entran por ella. ¿Me doy a entender? Continúo. Vean esta. Filipenses 3:19. Su destino es la destrucción. Su destino. Y ojo, esa traducción no para nada rompe con los versículos que hemos venido analizando, ¿ok? Está en armonía con ellos. Pero si usted traduce, no, su destino es el fuego, el tormento eterno, perdidos en el tormento eterno, porque para ellos eso se perdieron, están perdidos de estar en el reino. O sea, están, ¿cómo le digo? Porque ellos usan, ¿cómo te digo? Ellos usan la palabra, cuando la oveja perdida, dice, ¿quién que no pierde una oveja, deja las otras y va en búsqueda y halló la oveja perdida? Entonces dicen, bueno, esa palabra perdida es la que debería traducirse aquí en destrucción, porque es que si tú traduces destrucción, se te cae el relato del infierno. Pero un impío no es que se perdió de estar con Dios. La Biblia no dice eso. El impío dice que será aniquilado, será destruido. Y esas palabras deberían traducir como realmente son: destrucción, aniquilación. Por eso que dice, su destino es la destrucción. Adoran al Dios de su propio deseo y se enorgullecen de lo que es su vergüenza, solo piensan en lo terrenal. Hebreos 10:39 te dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para apoleia, destrucción, sino de los que tienen fe para preservar el alma, porque el alma se puede perder. El alma se puede morir, puede ser destruida. ¿No fue lo que vimos en el seminario pasado? No es lo que dice el Señor Jesucristo y lo vamos a ver hoy otra vez. No es que dice, no teman a aquel que puede matar el cuerpo, teman a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el Gehenna. Entonces, imagínate, entendamos ese versículo como perder. Entonces las personas pueden perder el alma. ¿Y dónde quedó, pues? ¿Y qué es lo que quedó? O preservas tu vida, que es lo que traduce la palabra alma, o la pierdes. Es decir, mueres, pereces, dejas de existir. Eso es lo que está diciendo allí. ¿Me doy a entender? Si tienen alguna duda, anoten las preguntas y hablamos al final, ¿ok? Segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos y las tierras actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Apoleia. Serán destruidos por el fuego. El ejemplo de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fue el ejemplo de lo que sucederá a los impíos. Serán destruidos por fuego. Lago de fuego. Tírenlo ya. ¿Ok? Hebreos 10:39. Creo que ya lo leí, ¿verdad? Sí. Lo puse dos veces. Sigo. Romanos 9:22, Biblia de las Américas. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira,
y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para su destrucción. ¿Ok? No para su sufrimiento, para ser destruidos. Dios soportó, ha soportado, ha aguantado, ha dado oportunidad a toda persona, pero las personas lamentablemente siguen acumulando ira para el día de la ira, y el fin de esas personas es destrucción. Sigo. Hay otra palabra, llevamos apoleia, ¿no? Hay otra palabra que se dice apolumi. Significa causar o experimentar destrucción. Nuevamente, ser destruido. Eso también lo conseguimos, la definición esa es del BDAG, ¿ok? Del mismo, casi todas las palabras son del BDAG, el significado. Vean esto, Mateo 10:28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, porque el alma puede morir, el alma no es inmortal, ¿ok? Teman más bien al que puede destruir. ¿Por qué no tradujeron aquí perecer? Porque no encaja. Bueno, no es la mejor traducción, ¿no? Hay unas que sí la tienen. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La palabra infierno ahí, como usted puede ver, es Gehenna en el griego. Pero todavía no voy a entrar al tema de por qué tenemos la palabra infierno y no tradujeron Gehenna. ¿Ok? Estamos ahorita dejando claro que la palabra enseña que el malvado será destruido. Entendiendo ese punto, pasamos entonces a explicar el por qué aparece la palabra infierno en las traducciones bíblicas. ¿Ok? La palabra que está ahí detrás de infierno es Gehenna. Gehenna. No se olviden de esa palabra. Ahí no está infernum, es Gehenna. ¿Ok? Vuelvo y repito, este versículo es extremadamente importante. No teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. ¿Ok? Aquí no está hablando de dejar con vida. Dios está hablando de que matar, dejar de existir. Más bien teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el Gehenna. No se olviden de eso. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero la palabra detrás de pierda es apolumi, que debería ser mejor traducida en armonía con todo lo que hemos leído, para que todo aquel que en Él cree no sea destruido, mas tenga vida eterna. Porque esa es la promesa. La promesa es o vida eterna o destrucción eterna. Mejor dicho, muerte eterna. La promesa nunca ha sido vida eterna en el paraíso o vida eterna de sufrimiento. Nunca está esa promesa en la Biblia. Porque si no haces vacía la promesa de vida eterna, si Jesucristo dice, todo aquel que cree en mí tendrá vida eterna, es una promesa vacía si realmente el malvado nunca va a morir. Porque va a seguir viviendo eternamente, en sufrimiento pero eternamente, lo cual hace vacío su promesa. Miento. ¿Estoy siendo ilógico? ¿Ok? Otra palabra, estío. Estío significa comer. Estío significa comer, ¿ok? Y por extensión, también llegó a significar eliminar por completo, consumir o devorar. O sea, fuiste consumido, fuiste devorado, por lo cual desapareciste. No existe, dejaste de existir, ¿ok? Eso es lo que llegó a existir. Si no, vean esto, Hebreos 10:27. Si no, cierta horrenda expectativa de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir, que ha de devorar a los adversarios de Dios.
O sea, aquellos que adversan a Dios serán consumidos por el fuego. ¿Ok? Leo lo siguiente. La Biblia dice en muchos lugares, en un lenguaje muy directo, que los malvados serán destruidos mediante la quema. Se consumirán como rastrojos secos y se desvanecerán como humo. El fuego de Dios los consumirá. Malaquías 4:1 dice que viene el día que arderá como un horno y que toda gente mala será como la hojarasca y será incendiada. Entonces serán ceniza bajo los pies de los justos. Tanto Juan el Bautista como Jesús hablaron de que los malvados serían quemados, al igual que muchos versículos del Nuevo Testamento. ¿Ok? Ser quemado es ser consumido, ser devorado por el fuego. Eso es lo que está hablando. ¿Me explico? Son las 5:05. Aquí viene otra palabra, pero vamos a tomarnos 5 minutos para... tómense un cafecito, párense, vayan al baño y nos vemos en 5 minutos y continuamos con este tema, ¿vale? ¿Sabe cómo? Tiene demonio, me está llevando por el camino de lo que no es. Eso es verdad. No es la primera vez que lo he experimentado, ¿oyeron? No es la primera vez. Porque ojalá que este fuera el único tema en el cristianismo que fuera falso. Pero no, vuelvo y les repito, el 70% de lo que se enseña hoy como cristianismo no es cristianismo. Me disculpan, pero así es. Usted puede comenzar con el tema del infierno, si usted quiere, el tema de los muertos. Es que es algo muy simple, vea. Te enseñan que el alma es inmortal y la Biblia dice que el único inmortal es Dios. Que la inmortalidad la trajo Cristo cuando Él resucitó. Que todos nosotros somos mortales, o sea, morimos. Incluso acabamos de leer un versículo donde dice que el Señor Jesucristo dice, teman a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma. Es decir, si te pueden destruir el alma, tu alma no es inmortal. En el Gehenna. Aún con eso así, la gente en las iglesias sigue enseñando y creyendo que usted muere, pero no muere. Muere es el cuerpo. Entonces vienen personas como yo y enseñamos lo que creemos, lo que la Escritura realmente dice, y se nos tilda de herejes y todas esas cosas. Incluso te dicen cosas, vas a saber tú más que Calvino. Yo no quiero saber más que Calvino, o sea, de verdad. Pero Calvino no era infalible. Calvino dejó muchas cosas que incluso, léase por decirle uno, Calvino, no, pero eso puede ser con Lutero, con el que usted quiera. Se valora su trabajo, su cosa, pero usted no puede tener como que esas personas fueron infalibles en lo que enseñaron y todo, porque siempre somos humanos. Incluso Calvino, léalo, eso casi no se dice, entregó a un cristiano llamado Miguel de Servet, lo entregó a la Inquisición, que ellos se oponían a eso. Él lo entregó, le dijo, mira, ese que está escribiendo ese libro es Miguel de Servet y él está en tal lado y tal lado. Y lo entregó para que la Inquisición lo matara, lo quemara. Y no fue el único. Eso le costó caro a Calvino. ¿Y todo por qué? Porque Miguel de Servet lo contradecía en una enseñanza. Calvino era trinitario y Miguel de Servet no era trinitario. Decía que Jesucristo no era Dios. Y tenían un tira y encoge de enseñanza. ¿Y cuál fue la decisión para quitarlo del medio de Calvino? Entregarlo a lo que él mismo consideraba que era un error, la Inquisición. Por eso que le digo, no son hombres infalibles. Muy buenas enseñanzas, muy buenas cosas, pero lamentablemente hay que entender algo. La iglesia cristiana vivió por lo menos 1000 o 1200 años de oscuridad.
La Biblia fue prohibida. La Biblia fue prohibida. Usted no tenía acceso a una Biblia y la tradujeron a una lengua muerta, al latín. Las Biblias eran en latín y la gente no hablaba latín y las misas eran en latín y la gente iba a las misas y no entendía latín. Hasta principios del siglo pasado aquí en Venezuela se hablaba en latín las misas. Es más, la gran obra de la Reforma fue traducir las Biblias al lenguaje común y mandarlas a imprimir para que todos pudieran leer, aunque sea un libro. Eso fue la gran revolución, la imprenta. Y lo que hacían con la imprenta, que fue un descubrimiento fenomenal para la época, es decir, porque los libros se escribían hasta ese momento por escribas y el proceso era muy lento y costoso. Entonces llega la imprenta y empuja o facilita o avanza a que la producción de libros sea masiva y redujo los costos. Y esta gente tradujo la Biblia al idioma que hoy tú las puedes leer. Y esa gente fue perseguida por traducir la Biblia a un idioma, que eso no tiene nada de malo. Sin embargo, las cumbres religiosas, cuando se montan, actúan así. Al Señor Jesucristo igualito. ¿Quién entregó al Señor Jesucristo? Los maestros de la ley. Gente vestida de religioso. Iban a un templo. Tenían todo un sistema montado. Gente que aparentan piedad, pero en su corazón no son piadosos. ¿Ok? Entonces, lamentablemente, la Reforma fue un golpe para romper la oscuridad en que se tenía la Biblia. Pero usted venía de 1200 años de enseñanzas, donde, y se los voy a decir así bien claro, donde usted tenía dos opciones. Esto es lo que nosotros enseñamos y creemos. O lo aceptas o vas a la hoguera. ¿Qué opción tenías tú? Porque era la hoguera. Y actuaban muy diferente los reformados y los católicos. Actuaron muy diferente a lo que el Señor enseñó en la cruz. Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Estos actuaron muy diferente. Era la hoguera. Para aquel que no crea como yo. ¿Ok? ¿Qué opción tenía usted como pueblo? No te leían la Biblia en tu idioma. No podías tener una Biblia. Si no creías lo que digo yo como institución, eras quemado en la hoguera. ¿Cómo que cree eso? Y son 1200 años que la iglesia tuvo así. 1000 años por lo menos. Cuando sale la Reforma, todos ellos venían de ese sistema. Cambiaron algunas cosas, entendieron algunas cosas, la salvación por fe, que la indulgencia no eran verdad, etcétera, etcétera. Pero muchas de esas enseñanzas las siguieron abrazando. Con el tiempo se fue profundizando no solo en el entendimiento de la Escritura, sino en el entendimiento de los idiomas. Y los mismos eruditos hoy entienden mejor el idioma en que fue escrita la Biblia que lo que se entendía hace 400, 300 años. Incluso el acceso a los manuscritos es hoy superior a los de muchísimos años atrás. Por lo menos un avance tremendo en el año 1500 por allí, cuando Erasmo de Róterdam, fue que Erasmo de Róterdam logró compilar 7 familias de manuscritos del Nuevo Testamento y sacó lo que se conoció como el Textus Receptus, una cosa gloriosa para su momento. Hoy en día quedó obsoleto porque hay nuevos métodos y hay mejores compilaciones. Hoy tienes tú el texto recibido o el Nestle Aland, ¿exacto? Entonces, donde agarraron 100 o 200 manuscritos y lo compilaron en uno. Y ya sabes dónde están las añadiduras, dónde quitaron, dónde pusieron, en qué año lo pusieron, en qué año lo quitaron. Y tienes Biblias más claras. ¿Me entiendes? Tienes mejores traducciones. ¿Con errores todavía porque somos humanos? Sí.
Y todo el conocimiento ha ido mejorando. Pero ¿cómo luchas tú? ¿Cómo luchas tú contra 1000 y pico de años de tradición, impuesta a sangre y fuego, inquistada en nuestra cultura a sangre y fuego? Muy difícil. Cada quien hace su trabajo. ¿Ok? Entonces me sentí en la primera parte explicándolo, me sentí un poco, porque es difícil. No se crea que es fácil ir contra la corriente. Se te va la gente de la iglesia. Mucha gente se te va. ¿Por qué? Porque, hermano, tienen dudas. ¿Y este loco dónde salió? Toda la vida la gente ha creído en un infierno y este me va a decir ahora que... Así le muestra los versículos. Así le muestra los versículos. Y es por eso que mucha gente está hoy en las iglesias siendo engañada. Les están sacando el dinero con la prosperidad. Por eso mismo. Porque no quieren estudiar, no quieren conocer. Creen que la manifestación del Espíritu Santo es caer hacia atrás y revolcarse en el piso. Y han sido manipulados con emociones. Y si no sienten una emoción en un culto, no hubo la presencia de Dios. Porque ahora la presencia de Dios se define por cómo yo siento. Y eso no está en la Escritura. ¿Me doy a entender? Y mejor me paro allí, porque si empezamos a hablar de temas que se enseñan hoy en la iglesia o desde siempre, no saldríamos nunca de aquí. ¿Ok? Vamos a enmarcarnos en el tema del infierno, para dejarlo pequeño. ¿Ok? Entonces, tenemos otra palabra, exoletreu. Exoletreu, sí. Esta es una amplificación de oletros y significa destruir por completo. Esta palabra significa destruir por completo, o sea, ceniza, ruina, acabado, dejó de existir. Entonces dice, Hechos 3:23, Biblia de las Américas, y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido y no tendrá parte entre el pueblo. ¿Ok? Así mismo, eso es lo que dice. Salmo 37:9, nueva versión internacional, porque los impíos serán exterminados. Eso es lo que enseña en la Biblia. La Biblia no enseña que los impíos vivirán en un lugar de tormento eterno. La Biblia enseña que los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Esas eran las promesas. El impío será exterminado, no, será destruido por completo, aniquilado. Y son versículos muy claros. Eso usted no necesita hacer un curso para entender eso. Ahora, si necesitas un curso para entender que un gusano eterno comiendo no se muere. Ok. Ajá. ¿Ah? No se llena. Y la carne, mira, Dios va a obrar, eso es increíble, Dios va a hacer milagros eternos. O sea, te van a comer la carne y tu carne se va a regenerar cada rato. O sea, Dios va a estar milagro y milagro en ese infierno. Eso va a haber más milagros que en la otra tierra. Claro, un fuego que no quema. Unos gusanos que te comen y no te comen. Dios mío, esto es increíble. Ajá, catástrofe. Catástrofe, de donde tenemos nuestra palabra, catástrofe. Ok, significa condición de destrucción total. Esa palabra la encontramos en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro 2:6. Si condenó a la destrucción total, vean, si condenó a catástrofe, fue una catástrofe, o sea, destrucción total, a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, con la lluvia del fuego del cielo que vino con azufre, se las redujo a ceniza, no quedó nada de Sodoma y Gomorra, poniéndolas de ejemplo. O sea, Sodoma y Gomorra son el ejemplo del final de ¿quién? De los impíos. Y créame, Sodoma y Gomorra hoy no hay un fuego eterno allá con gusanos que nunca se mueren, y menos la gente de Sodoma y Gomorra está viva sufriendo en ese fuego. Ese no es el ejemplo. El ejemplo es que dejaron de existir, fueron aniquilados. ¿Me doy a entender? Ya me siento mejor. Gracias por esa palabra, mi hermano Nilson. Esta otra palabra, oletros. Oletros significa un estado de destrucción, ruina, muerte. Eso es lo que traduce oletros, ¿no? Y la podemos conseguir por lo menos en 2 Tesalonicenses 1:9, nueva versión internacional, dice: ellos, los impíos, sufrirán el castigo
de la destrucción eterna. Por eso es que le dije, unos irán al castigo eterno y otros a vida eterna. La gente cree que la palabra castigo allí hace referencia a que serán castigados eternamente y se olvidan que es que el castigo, o sea, la pena que te van a imponer va a ser para siempre. Es muy diferente a ser castigado eternamente a que la condena que se te dé es para siempre. Son dos cosas muy diferentes de entender, ¿ok? No, el castigo no está haciendo énfasis en que vas a ser castigado eternamente, o sea, todos los días llevando chaparrazos, comiendo con un diablito puyándote con un tenedor bueno, un diablito puyándote con un tenedor y gusanos comiéndote y te comieron hoy y mañana tienes piel otra vez porque Dios va a hacer un milagro tremendo todos los días para que te vuelvan a comer. Me doy a entender, ¿no? Exacto. Entonces, vean estos versículos, vuelvo a leer. Vean, todas estas palabras traducen destrucción. Sin embargo, usted lee la Biblia y usted va a pérdida. Se perderán. Lo que es ambiguo, entonces vienen los diccionarios y te dicen, no habla de destruir, cuando usted va al diccionario te dice, no habla de destruir el ser, sino de la pérdida del bienestar. ¿Cuál bienestar? ¿Cuándo hemos tenido bienestar? Díganme, ¿cuándo hemos vivido nosotros en el jardín del deleite? Para perderlo. Dígame usted. Entonces, ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, o sea, serán destruidos por siempre. Por siempre, dejarán de existir, serán aniquilados. Los buscarás y no los encontrarán, serán como el humo que se desvanece. Buscarás su lugar y no lo hallarás. ¿No es lo que dice la Escritura? Ok. Lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder, porque no tendrán nada que ver con Él. Esta palabra es difícil de pronunciar, es como F de F, ¿no? Eftora. Significa destrucción total de la entidad. O sea, destrucción total de la entidad. O sea, todo tu ser, finito, se acabó, murió. ¿Dónde la podemos conseguir? Segunda de Pedro 2:12, Revised English Version, dice, Revised English Version, dice, pero estas personas, a los falsos que se introducen en la iglesia y enseñan herejías, pero estas personas, como animales irracionales, criaturas de instintos para ser capturadas y destruidas, fetora, ¿ok? Animales que son capturados y son destruidos, muertos pues, acabados. Difaman las cosas que ignoran y en sus maneras destructivas, porque están haciendo daño, también ellas serán destruidas. Eso es lo que la promesa para todos esos que hacen daño en la iglesia. Gálatas 6:8. El que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. ¿Ok? Otros traducen corrupción. ¿Cosechará qué? Destrucción, muerte, perecer, dejar de existir, se acabó. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Vean que el constante siempre es o vida eterna o destrucción, dejar de existir. Nunca es vida eterna en el jardín del deleite o vida eterna de sufrimiento. Porque si usted va a vivir eternamente en un infierno, es vida eterna, lo cual hace absurda la promesa de vida eterna del Señor Jesucristo. O sea, es más, decir que el alma nunca muere y que vas a vivir eternamente, bien sea en el cielo o en el infierno, hace absurda la promesa del Señor Jesucristo que todo el que cree en Él tendrá vida eterna. Porque es que todos tienen vida eterna según la tradición, según la enseñanza. Que una sea de sufrimiento y otra sea en el de placer, son cosas diferentes, pero es vida eterna. ¿Me doy a entender? Ok, me siento mejor, gloria a Dios. Ajá. Sí, la primera parte me sentía así como, la señora Romeira me está viendo feo. ¿Qué habré dicho? Dios mío. No fue así, mi hermano. No, tranquilo, echándote broma. Dios mío, Sabrina, ve cómo me quedó viendo Sabrina. Por no decir de Migli y de Marcelo. Marcelo me mostraba los versículos. Y este versículo. Ajá.
La otra palabra, tánatos. Tánatos significa muerte, terminación de la vida. ¿Ok? Terminación de la vida. Y dice, la podemos conseguir en Romanos 6:23. Romanos 6:23 es lo mismo que hemos visto ahorita. Las dos cosas que Dios le promete a cada uno, a los justos y a los impíos. Dice, porque la paga del pecado es tánatos, muerte, fin de la vida. Es decir, dejar de vivir. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, siempre es la contraparte. O mueres eternamente o vives eternamente. No es vida eterna de placer con el Señor o vida eterna de tormento. Nunca está esa promesa en la Biblia. Nunca, usted no la va a conseguir porque no existe. Es un invento de la tradición. Les leo aquí, ¿no? La elección de Dios, la elección que Dios le da a las personas, es entre la vida y la muerte. Escoge vivir para siempre o morir para siempre. No entre vida eterna de placer o deleite y vida eterna en dolor. Eso nunca se va a ver. Dios nunca al impío le promete vida eterna de sufrimiento. Dios le dice que el impío dejará de existir, será aniquilado, será quemado de ceniza, no le dejaré ni raíz ni rama, lo pisará como pisa la ceniza que quedará de ello. Esa es la promesa para el impío, no una promesa de sufrimiento eterno. Aquí puse esto de que la muerte es realmente muerte, porque todo esto viene de ahí. Como el alma inmortal, entonces la gente realmente no muere, sino que tú mueres y sigues vivo. ¿Me entiendes? Porque entonces de allí viene, entonces, ¿y dónde va el que murió pero no murió? Tiene que ir, o el bueno va al cielo y el malo va al infierno. De ahí es donde surge todo esto. Sin embargo, eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura deja bien claro que nosotros morimos, todo tu ser. Porque en el jardín del Edén, el hombre comió fue del árbol del conocimiento del bien y del mal, y por eso todos nosotros sabemos hoy lo que está bien y lo que está mal. ¿Ok? Por lo menos un nivel básico. Sin embargo, Dios expulsó al hombre del jardín del Edén. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. El hombre no vive para siempre, por eso es que la Biblia nos llama mortales. Morimos. Y Dios es el único inmortal. Por eso es que te dice Job 7:21, ¿por qué no me perdonas mis pecados? ¿Por qué no pasas por alto mi maldad? Un poco más y yaceré en el polvo. Me buscarás, pero habré dejado de existir. Fíjense que es la persona, dejó de existir. No el cuerpo, es la persona dejará de existir. ¿Ok? Ahora sí, llegamos aquí. Gehenna. ¿Recuerdan esa palabra que leímos que tradujeron como infierno? Bueno, el Gehenna, para sorpresa de todos ustedes, me imagino, es el nombre del botadero de basura al sur de Jerusalén. Es decir, el relleno sanitario. Gehenna es el nombre que se le da al botadero de basura al sur de Jerusalén. ¿Me doy a entender? Gehenna no es un lugar de fuego donde eternamente están las almas de los que no se portaron bien. Vuelvo y le repito, Gehenna, que lamentablemente ha sido traducida como infierno, es el nombre de un basurero, del basurero al sur de Israel. La pregunta es, ¿y cómo llegó un basurero a significar infierno? Es una muy buena pregunta. Esperamos darle una buena respuesta. Vamos a adelantar un poquito hoy y mucho quedará para mañana, ¿ok? Vamos a tocar un poco, ¿ok? Vean, la palabra Gehenna la palabra Gehenna es una palabra griega que viene de una transliteración de la palabra hebrea Ge y Mon, ¿ok?
Ge-Inom. De ahí es donde viene transliterado. Es decir, cuando tradujeron la Biblia al griego, la palabra Ge-Inom la tradujeron como Gehenna, que es el nombre, fíjese, del valle, porque la palabra Ge significa valle, y Inom es el nombre de la persona que era dueña de ese valle. Entonces, el valle de Inom, así se conoce, ese es Gehenna. Eso es lo que significa el nombre en hebreo. Cuando usted lea Gehenna, es el valle de Inom, no el infierno. De Inom, o de los hijos de Inom, así se conoce en la Biblia, el valle de Inom o de los hijos de Inom. Eso es lo que significa Gehenna. ¿Ok? Vamos a leer. Josué 15:8, Biblia de las Américas. Desde Josué voy a leer, vean. Después del límite, subía por el valle de Ben-Inom. Ben es porque se conoce como el valle de Inom o el valle de los hijos de Inom. Ben es hijo. Así se conocía ese valle. Y esa palabra Ge-Inom, o sea, valle de Inom en hebreo, fue traducida al griego como Gehenna. ¿Me entiende, no? Me expliqué bien, ¿no? Hasta la ladera del Jebuseo al sur, es decir, Jerusalén. Y subía hasta la cumbre del monte que está al frente del al valle de Inom. Hacia el occidente, que está al extremo del valle de Rafaín, hacia el norte. Para que ustedes vean que es un valle, ¿ok? Estoy dándole contexto. ¿Dónde está ese valle? Bueno, esta es la ciudad de Jerusalén antigua. Esa es la ciudad de Jerusalén antigua, ¿ok? El valle era al sur, aquí abajo. Estaba la montaña, Monte Sión, donde estaba Jerusalén. Y abajo, al sur, estaba el valle de Ben-Hino, o el valle de Inom, el cual fue traducido del hebreo al griego como Gehenna. ¿Ok? Sigo leyendo. Esto que le voy a leer es del apéndice 4 de la Revised English Version, que se llama Aniquilación en el Lago de Fuego, página 7. Dice, en gran parte, debido a los pecados cometidos allí, porque se hicieron pecados terribles en ese valle, el valle de Inom se consideraba inmundo. Era un sitio inmundo para el hebreo, para el israelita, para el judío. Y llegó a ser utilizado como basurero por el pueblo de Jerusalén. O sea, la gente tiraba la basura hacia allá abajo. De la montaña tiraban la basura para allá abajo, para ese valle, porque era un valle inmundo. Nadie quería estar allí. Llevaban su basura, incluyendo animales muertos, huesos y otros desechos. Incluso si usted busca esa definición, si usted busca Gehenna en Wikipedia, te va a decir que incluso había personas que animales y personas como criminales que no reclamaban, que eran lanzadas allí. Y cuando no caían directo en el basurero, sino que quedaban en un peñasco, le echaban azufre, porque no se iba a quemar, se iba a podrir, le echaban azufre y ese tipo de cosas a los cadáveres y estas cosas que lanzaban ahí, ¿no? Fuera de la puerta del sur de la ciudad, hasta el día de hoy, escuchen, la puerta que baja al valle de Inom se llama la puerta del estiércol en Jerusalén. Colina abajo al valle de Inom, los desechos que se arrojaban allí se quemaban en los fuegos que normalmente ardían allí. Obviamente, ¿no? Todos los días echaban basura, todos los días prendían candela. Era un fuego que nunca se apaga. Ahora lo entiende. Ok. Y los gusanos que nunca mueren porque siempre hay gusanos en los basureros. Ok. No sé si me estoy dando a entender. Ajá. Se quemaban en los fuegos que normalmente ardían allí. O se podrían siendo comidos por larvas y gusanos. Sigo. Le voy a leer ahora algunos versículos, cuáles fueron las cosas malas que hicieron en ese valle, por lo cual era considerado inmundo. Jeremías 7:31, Biblia de las Américas. Y han edificado los lugares altos de Tofet. Lugares altos es lugares de idolatría, ¿yo? Okay, lugares donde había ídolos inmundos. Que está en el valle de Ben-Hinom, para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, lo cual yo no mandé. Es decir, usaron ese valle
para ofrecer sus hijos y sus hijas, lo quemaban en adoración al dios Moloc. Eso lo hicieron en ese valle. Vuelvo a leer Jeremías 32, 35, Biblia en las Américas. Y edificaron lugares altos de Baal, que están en el valle de Ben Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas en honor de Moloc, lo cual no les había mandado. ¿Sabe cuál es Moloc, no? ¿Saben cuál es el dios Moloc? El que tenía las manos así y ponían los hijos allí y se quemaban. ¿Ok? Los israelitas ofrecieron sus hijos a esos dioses en ese valle. Por eso ese valle era inmundo y por eso ese valle nadie iba a vivir allí por lo que había sucedido y fue tomado como el basurero de Jerusalén. Por esa razón fue tomado como el basurero de Jerusalén. Y entonces ese valle de Hinnom, esa palabra Hinnom, que significa valle, Hinnom el nombre del dueño, el valle de Hinnom, fue traducido al griego en la Septuaginta como Gehenna. ¿Ok? Gehenna, que era el nombre del basurero, o el valle de Hinnom, Gehenna. ¿Ok? Sigo. Por eso es que es bueno estudiar, muchachos, ¿eh? ¿Verdad que ya no parezco tan... La Biblia parece... ¿Ah? Ajá. Sigo leyendo del apéndice 4, de la Revised English Version. Las personas a las que Jesús enseñó conocían muy bien el Gehenna, era el basurero de ahí. Y un gran porcentaje de ellos probablemente había arrojado basura allí. Entendieron la enseñanza de Jesús de que si una persona era mala ante Dios, en el juicio, creo que el día caliente como un horno, ¿verdad? En el juicio no se les permitiría entrar en el reino, sino que, como la basura, serían arrojados y destruidos. Ese es el mensaje del Gehenna. La palabra griega Gehenna llegó a usarse para lago de fuego, que es la que se usa en Apocalipsis 20, ¿verdad? Y Jesús dijo que las personas inconversas serían arrojadas al Gehenna, es decir, al lago de fuego. Serían quemados para dejar de existir, reducidos a cenizas. Eso es lo que enseña. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegó un basurero a ser el infierno? Es más, si usted quiere buscar dónde existe el infierno, está ahí en el sur de Jerusalén, ¿bien? Porque ese fue el nombre que le pusieron los latinos. Los latinos de la lengua latina romana, ¿ok? Ahora, ¿cómo es que un vertedero de basura llegó a ser el infierno? Eso es una buena pregunta, ¿verdad? Vamos a tratar de explicarlo, vean. Vamos a explicarlo así. Del Gehenna al infierno. ¿Qué sucedió allí? Vean. Gehenna, sabemos, ¿verdad? Leímos, ¿verdad? Gehenna es el lugar el valle al sur de Jerusalén. Eso es lo que es Gehenna, el valle de Hinnom, o el valle de los hijos de Hinnom. ¿Ok? Cuando tradujeron de los manuscritos griegos a la Vulgata latina, a los manuscritos latinos, la palabra Gehenna fue traducida como infernum. Ahora, infernum no significaba botadero de basura, no significaba el valle de Hinnom. ¿Sabe lo que significa infernum? Un lugar subterráneo donde van las almas de los muertos, en algunas culturas a estar allí, en otras culturas donde van las almas de los muertos a ser atormentados eternamente en un fuego eterno. Entonces, una palabra que significaba el valle de Hinnom, al ser traducida como infierno, usted viene con toda esa connotación de significado de la palabra. Todo el que leyó en Occidente infierno, lo que le vino a su mente no fue el botadero de basura que habló Jesucristo, le venía en lugar de sacrificio y todo aquello. Y es donde digo que esto es difícil, porque entonces yo muchas veces he querido explicarle a gente en la calle normal que el infierno no aparece en la Biblia, y vienen y me dicen, ¿cómo que no? Lee aquí, ahí dice infierno. Y le digo, hermano, ahí dice, no, que tú me vas a decir que tal y pin, y Dios le reveló a él que la Reina Valera era la verdadera y pum, listo. A ese no lo saca nadie de ahí. Y es el infierno y es el infierno. Y es el infierno, y en la Biblia sale el infierno y vas para el infierno. Jesucristo dijo que te van a tirar para el infierno. ¿Cómo haces tú?
¿Me explico, no? Entonces, en el Gehenna todos están muertos, o sea, todos son destruidos, ¿o sea? Consumidos por el fuego, devorados por el fuego. No es lo que dice la Biblia, serán consumidos como la paja, como los jarascas. Eso es lo que significaba en Gehenna. En cambio, en la tradición, en el infierno, tú nunca te eres consumido por el fuego. O sea, ese es el fuego que nunca consume. Tú eres quemado en un fuego que no te destruye. ¿Ok? Para que usted vea lo que introdujo esa palabra. La Gehenna, en la cultura hebrea, era un símbolo de vergüenza y destrucción eterna. Porque ser arrojado, no vas a entrar al reino de los cielos, sino que vas a ser arrojado en el basurero para ser quemado, como cualquier desecho. Es una vergüenza. Pasó a ser vida eterna en estado de tormento. Así llegamos hoy a que todo el mundo cree que el infierno existe y todo el que se porta mal va a un sitio donde será atormentado para siempre, cuando la Biblia nunca habla de infierno. Eso es como que usted que agarra un escrito de aquí de Venezuela, de Colombia, de Venezuela, que usamos la arepa, y venga una persona y lo traduzca para los gringos, y en vez de poner arepa, ponga hamburguesa. Para el que lea esa palabra ya, no va a ser lo mismo, ya no va a ser una arepa de maíz así hecha en un aripo, rellena con reina pepiada. No, para ello va a pasar a ser un pan con una carne y mayonesa y en el medio. Dos cosas muy diferentes. Eso fue lo que hicieron. Cuando tradujeron Gehenna como infernum del latín, del griego al latín, esa palabra trajo con ella toda esa connotación. Y por eso es que en el cristianismo hoy se cree que el infierno de tormento eterno existe, ignorando muchos eruditos, porque el problema con los eruditos, por lo menos si tú quieres ser un erudito calvinista, tú vas a defender la postura de Calvino, no la postura de la Biblia. Ese es el problema. Pero la Biblia nos manda a ser valientes por la verdad. Así todo el río vaya en contra. Y eso hay que hacerlo, ¿ok? La palabra Gehenna aparece 13 veces en el Nuevo... No, la palabra Gehenna no, la palabra infierno ha sido traducida 13 veces aparece la palabra infierno en el Nuevo Testamento, de las cuales 12 creo que son Gehenna y una Tártaro, que menos aún es un infierno. El Tártaro también fue traducido como infierno. Lo voy a leer aquí, ¿no? Vean, leo lo siguiente. En las versiones de la Biblia al español, la palabra infierno es la traducción de una de las tres palabras griegas, Hades, Gehenna y Tártaro. Pero el Hades es el lugar que refiere al estado de los muertos. El Gehenna es el basurero del Valle de Ben-Hinnom, ¿verdad? Donde se quemaba la basura. Y el Tártaro es una prisión de espíritus malignos, es decir, donde están encerrados en prisiones, oscuridad hasta que llegue el día. Ese es el Tártaro, una prisión de oscuridad para los espíritus que Dios ha encerrado para el juicio. No es un lugar de fuego y sufrimiento eterno, ¿ok? Entonces, vamos a leer, no voy a leer todos los 13 partes donde aparece la palabra infierno, voy a tomar algunos para que ustedes vean que Cristo no se estaba refiriendo a un lugar de tormento eterno, sino que se estaba refiriendo al basurero, que sería quemado como es quemada la basura en el Valle de Ben-Hinnom. ¿Ok? Dice, dice, Mateo 5:22, Reina Valera del 60, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al Gehenna, lo que fue traducido como al infierno de fuego. Pero ahí lo que dice será expuesto al Gehenna, es decir, será lanzado al Gehenna. Pero si usted no sabe que la palabra que está atrás es Gehenna, usted lee eso, será expuesto al infierno de fuego, ¿qué es lo que viene a su mente automáticamente? El lugar de tormento eterno. Viste que la Biblia sí habla del lugar de tormento eterno, y así la gente cree que la Biblia habla de un lugar de tormento eterno, porque ahí dice infierno, pero no dice infierno, dice Gehenna. ¿Me doy a entender?
Pasa lo mismo con la palabra bautismo. La gente cree que el bautismo es solo en agua. La palabra bautismo significa ser sumergido en. Y la Biblia habla de bautismo de agua, habla de bautismo de Espíritu Santo y bautismo de fuego. ¿Ok? El bautismo de agua, el que practicaron, que apuntaba al bautismo de Espíritu Santo. El bautismo de Espíritu Santo, el que el Señor Jesucristo está haciendo con todo aquel que se hace cristiano, lo unge y lo bautiza con el Espíritu Santo prometido. Y el bautismo de fuego serán aquellos que serán bautizados en el lago de fuego para morir eternamente. Pero eso se lo explico otro día. ¿Ok? Entonces, si usted lee infierno de fuego, en español, usted dice, Dios mío, por decirle necio a un hermano voy a ir para el infierno, imagínate. Estamos acabados todos. ¿Ok? Sin embargo, usted entiende que él no dijo infierno, él dijo Gehenna. Y Gehenna no significa lugar de tormento, significa el valle de Ben Hinnom, que fue usado como basurero. Es decir, aquel que haga tal cosa será arrojado y destruido como la basura. Eso es lo que entendía la gente. ¿Ok? Vuelvo a leer esto aquí. Mateo 5, 29, 30, Biblia de las Américas, dice: y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al Gehenna, no infierno. No seas arrojado al Gehenna, a la basura, y seas destruida, quemada. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya a Gehenna. No el infierno. No, va para el infierno, va para Gehenna. ¿Ve que cambia? El entendimiento cambia. Cuando uno entiende de verdad lo que está pasando allí, entiende lo que la Biblia quiere transmitir y no lo que me quisieron que yo entendiera. ¿Sabían? Eso es como que aquí en Cumaná tú te pares, como Jesucristo hubiera estado en Cumaná y dice, bueno, y todo aquel que tal cosa será arrojado en el relleno sanitario. Toditos van a entender eso. Él no tiene por qué explicar allí, porque hay gente que dice, no, pero porque no explicaron en la Biblia lo que significaba el Gehenna. Mire, culturalmente, si todos sabían lo que era, no tienes necesidad de explicar algo. Y la Biblia no fue escrita para nuestra cultura, fue escrita para ellos. Es como que usted explica, bueno, y todo el que tal cosa será dejado en el relleno sanitario. Usted lo entiende rapidito. Me van a tirar en el basurero. ¿Dónde hay mosca para echar para arriba? ¿Ah? Vas a seguir. Ve la hora que es. Dios mío. Te vas, ve, ya la gente. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlo hasta aquí y continuamos mañana. ¿Ah? Sí, pero ustedes hablan mucho, Dios mío. Bueno, mis hermanos, vamos a hacerlo así. Ya estábamos por terminar, no, lo dejamos para mañana. Mañana continuamos aquí Gehenna y continuamos con entonces los versículos de difícil explicación, porque sé que todavía en su mente, ¿y el rico y Lázaro? Ajá. ¿Ok? Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga, nos vemos mañana. Padre, gracias por esta tarde, bendiga a todos los que estuvieron conectados, todos los que estuvieron hoy aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos.